puerta! ¡La puerta, abre la puerta! ¡Échale el gallo! ¡Échale el gallo! ¡Ya! ¡Ya, verga! ¡Sigue tirado! ¡Arremaga la frente, Cerro! ¡Arremaga la frente! ¡Anda! Se pasean por las calles con armas en sus manos. Amenazan a los civiles y atacan a los oficiales de policía. Entierran vivos a sus enemigos, pero no sin antes filmar torturas, golpizas y mutilaciones. Los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación usan la brutalidad para dominar México, sabiendo que la impunidad está de su lado. En esta entrega vamos a conocer a 3 temibles jefes de plaza que marcaron a fuego la historia del CJNG. El Cuchillo, quien enterraba vivas a sus víctimas. El R3, futuro heredero al trono. Y el M3, reclutador e influencer narco. Sus nombres son sinónimo de horror y sus manos están manchadas con sangre inocente. El Cuchillo. En Michoacán y más aún en pueblos como Álvaro Obregón, uno de los nombres más temidos es el de Miguel Ángel alias El Cuchillo, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El sádico criminal fue atrapado por fuerzas policiales en febrero de 2025. Alias El Cuchillo, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán, es una pieza clave en las investigaciones que adelantan por la ola de violencia en ese estado. Miguel Ángel N. o El Cuchillo fue detenido hace unas semanas y esperan que coopere con la justicia. Para enmarcar la importancia de su captura, es necesario adentrarse en los negocios que llevaba a cabo El Cuchillo, que hace a un hombre cavar tumbas para sus víctimas mientras las graba. La historia de este operador no es solo crueldad, es una estrategia de terror. Miguel Ángel es un criminal de carrera que ha sido vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación desde hace varios años. Basado a su efectividad y la falta de escrúpulos de este jefe de plaza, se transformó en un hombre de confianza para El Mencho. No importa qué tan cruel o salvaje sea la orden, El Cuchillo va a cumplirla. Ya que él es jefe de la plaza Álvaro Obregón, que es un municipio que queda muy cerca a la capital de Morelia, que es la capital efectivamente de Michoacán. Él pues figura como jefe de la plaza, entonces eso significa que él ha estado pues ya desde mucho tiempo, más allá de 5 años, 10 años dentro de la organización. Según los reportes de las autoridades mexicanas, este individuo era quien impartía justicia narco en la región, dominando Álvaro Obregón mediante amenazas y el cobro de cuotas a los vecinos y comerciantes. Plantar bandera en municipios como este resulta fundamental para las organizaciones delictivas. Utilizan esas comunidades como zona de almacenamiento, pero también aprovechan las rutas para realizar el traslado de sustancias ilegales. Para mantener el poder en Álvaro Obregón, El Cuchillo no conocía límites morales. Era capaz de secuestrar, torturar y asesinar a personas inocentes. Este hombre se regodeaba en el dolor de sus víctimas, llevando a cabo prácticas realmente barbáricas que horrorizarían hasta a los sicarios más depravados del crimen organizado. Una de sus favoritas era enterrar con vida a sus rivales, disfrutando de los gritos desesperados de aquellos que se asfixian bajo varios metros de tierra. Las autoridades lo describen como un hombre sanguinario y personaje caracterizado por el uso de armamento de alto poder, armamento de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Para que la gente tenga claro el nivel de violencia que ejercía,
pues bueno, él solía enterrar vivas a las personas, a los enemigos, decapitaba, mutilaba. Él fue uno de los que sembró mucho terror y violencia en Michoacán. Durante años el Cuchillo dominó Álvaro Obregón con puño de acero, subyugando a los habitantes mediante la violencia y la muerte. Quien se interponía en los negocios del cártel Jalisco Nueva Generación acababa enterrado en una tumba sin marcar, olvidado por el Estado y la justicia. ¿Cómo se le pone fin al reinado de un criminal de esta envergadura y poder? Con un operativo especial construido sobre la investigación y la paciencia para acorralar al delincuente. El arresto se llevó a cabo el 22 de febrero de 2025 en la colonia Las Peñas. Hasta allí fueron enviados uniformados de policía que recibieron asistencia de la Guardia Nacional y la Fiscalía General, lo que sugiere un largo periodo de investigación para trazar los pasos del delincuente y los escondites que utilizaba en la región. Las instituciones de seguridad no compartieron información detallada sobre la captura del delincuente, solo que al momento de su arresto le fueron aseguradas 2 armas largas, un par de vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo, un chaleco táctico con el logo del CJNG y 11 cargadores. La aprehensión del Cuchillo fue silenciosa y terminó de confirmarse en los días posteriores, pero eso no significa que no fueran uno de los arrestos más importantes del último tiempo, en especial en contra del CJNG. La caída de este operador desbarata una red compleja que unía puntos estratégicos para la organización del Mencho. Además, el líder de Jalisco perdió a uno de sus hombres más confiables y brutales, un asesino que no necesitaba de motivos para cometer masacres repugnantes. Esa captura del Cuchillo, ¿qué significó para la organización en Jalisco Nueva Generación? Pues realmente que viene trabajando sobre un desmantelamiento por parte de las fuerzas estatales para que estas personas pues ya no estén delinquiendo tan libremente, ¿no? Entonces hay un cambio realmente de los operativos y de las formas en que se está pensando manejar pues la parte bélica en México. Más allá de la caída del Cuchillo, lo cierto es que el cártel Jalisco Nueva Generación sigue pisando fuerte en Michoacán con diversas células y operadores aún activos que bajaron el perfil para evitar ser capturados. Es un territorio fértil para el surgimiento de narcotraficantes y a las autoridades se les presenta el desafío de luchar contra una bestia imponente en su propio territorio. Llega un punto en que son tantas las organizaciones criminales que nacen en Michoacán que ya ni siquiera tiene caso seguirlas porque son efímeras y porque no son tanto un tema de personas, sino de que es una zona rural de difícil acceso, donde de verdad cualquiera se puede comprar una pistola y empezar a cobrarle a los campesinos. Que en Michoacán los cárteles todos por igual, tanto el Jalisco como sus adversarios, empezaron a cobrar por servicios básicos, pero no por recibirlos, sino a cambio de no cortarlos. Por ejemplo, agua, luz, internet, digamos, además de la cuota que uno pagaba, ellos te cobraban para no cortarte la luz o no cortarte el agua. El Cuchillo era un asesino creativo. En lugar de armas de fuego, este jefe de plaza prefería enterrar a sus rivales con vida, para que fuera la tierra de Álvaro Obregón la que devorase a esas víctimas. Durante mucho tiempo se creyó intocable, pero hasta los hombres más poderosos terminan cayendo. Por desgracia, su lugar pronto será ocupado por otro delincuente. Y es que en el mundo del narcotráfico rige una ley muy antigua. A rey muerto, rey puesto. El R3, el príncipe sangriento. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por su cabeza. No es un narco cualquiera, es uno de los herederos del reino sanguinario del Mencho, postulado como el futuro del CJNG. Y es que Juan Carlos Valencia González, alias el R3, es el hijastro del mismísimo Mencho. Detrás del R3, el JP o el 03
se esconde un nombre que ha comenzado a resonar con fuerza en los círculos del crimen organizado y las agencias antidrogas de Estados Unidos. No es cualquier cabecilla, es presuntamente hijastro del Mencho, líder máximo del CJNG y uno de los personajes más buscados del mundo narco. Así que el R3 es efectivamente una persona de alto rango, de confianza por supuesto, de Nemesio Ceguera Cervantes, un operador importante y violento, como lo era el Menchito, y digamos que su nombre no había dado tanto ruido porque en realidad se trata de hombres de un perfil un tanto bajo. Juan Carlos tiene muchos apodos. Es un hombre misterioso que se maneja en las sombras, llevando adelante la cruenta guerra narco que expande los territorios de su padrastro y principal mentor criminal. Según el Departamento de Estados Unidos, Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga la nacionalidad estadounidense. Su infancia estuvo marcada por el contexto de migración y trabajo agrícola de su madre, quien llegó indocumentada a Estados Unidos cuando tenía apenas 14 años. Su madre no es otra que Rosalinda González Valencia, esposa y madre de los hijos del Mencho, así como una de las mujeres más poderosas del clan Valencia, la pata financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Nació en una relación entre Rosalinda González Valencia, actual esposa del Mencho, y un hombre que algunos identifican como Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, fundador del extinto Cártel del Milenio. Rosalinda migró indocumentada a California siendo apenas adolescente. Allí trabajó en el campo y como empleada doméstica. A los pocos años nació Juan Carlos. Tiempo después conoció a Nemesio Ceguera Cervantes, se enamoraron y ella dejó Estados Unidos para unirse a él en México. Con los hijos biológicos del Mencho tras las rejas, la cuestión de la sucesión en el trono de Jalisco es algo que ha mantenido en vilo a las autoridades y los analistas del mundo narco. Nemesio Ceguera Cervantes es el emperador indiscutido, pero en algún momento será necesario relegar algunas obligaciones a una persona de extrema confianza que pueda tomar las riendas del cártel más brutal de México sin que le tiemble el pulso. Esa persona podría ser el R3, quien ha escalado posiciones en la organización basándose en su violencia y efectividad para conquistar nuevos territorios. El negocio narco se encuentra en una etapa de inflexión. La guerra que se desarrolla entre facciones del cártel de Sinaloa, sumada a la intensa presión que recibe México de parte de los Estados Unidos, configuran un panorama complejo en el que podrían surgir nuevas figuras de poder. Es por eso que la idea de un sucesor dentro del CJNG es cada vez más fuerte. Otro factor que le da fuerza a la idea de un sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes es la presunta alianza entre su cartel, el de Jalisco Nueva Generación, y la facción de los Chapitos del cartel de Sinaloa, especialmente luego de la captura de Ismael El Mayo Zambada, ex líder de Sinaloa. Según los expertos, tras la caída o captura de varios de los hijos del Mencho, entre ellos Jessica Joana, Rubén y Laisha Michelle, Juan Carlos tomó mayor protagonismo dentro del CJNG, consolidándose como el tercer hombre más poderoso de la organización, solo por debajo de Oceguera Cervantes y Ricardo Ruiz Velasco, alias R2. Es que el R3 es un hombre silencioso pero de gran capacidad estratégica. Tanto así que fue el creador de uno de los brazos armados más temidos de todo México. De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y documentos judiciales en Estados Unidos, el R3 es identificado como el fundador del llamado Grupo Élite del CJNG, unidades armadas altamente entrenadas y con capacidad táctica y militar. Esta célula surgió en 2019 como brazo armado del cártel para disputar el control de territorios clave con otros grupos criminales. Las zonas de operación del Grupo Élite abarcan Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y otras entidades, donde el CJNG mantiene una lucha constante por el control del narcotráfico, la extorsión y el cobro de piso.
Entre las organizaciones rivales contra las que el grupo élite ha combatido se encuentran el Cártel de Santa Rosa de Lima, los Viagras, el Cártel de Sinaloa y la familia michoacana. Esto posiciona al R3 como uno de los responsables principales de la expansión territorial de las Cuatro Letras, como también del aumento de la violencia en numerosos municipios afectados. El paradero del R3 sigue siendo un misterio. Mientras su poder e influencia crecen, su nombre es cada vez más conocido, no solo dentro de las fuerzas de investigación, sino también en las calles de todo el país. De a poco el hijastro del Mencho está construyendo su propio mito, tal vez preparándose para ser coronado como nuevo rey del CJNG. Mientras tanto, desde Estados Unidos las autoridades federales ofrecen $5 millones por su cabeza, una suma que deja en claro el nivel de prioridad que ocupa este heredero sanguinario. El M3, sicario influencer. La doctrina del CJNG es la guerra permanente. Desde que el Mencho apareció en escena, su postura ante la competencia fue la del total aniquilamiento. Es por eso que esta organización se encuentra en constante reclutamiento de carne fresca dispuesta a morir por su líder. Se trata mayormente de jóvenes ilusos que son convencidos con promesas de riqueza y lujo, aunque la realidad es que les espera un chaleco antibalas, un rifle de asalto y combates hasta la muerte en carreteras rurales. Uno de los encargados de llevar a cabo ese reclutamiento era Eric Joel del Toro López, alias el M3, uno de los jefes de plaza más importantes en la estructura de Jalisco. El M3 fue un elemento crucial para aumentar las filas del CJNG a una velocidad sorprendente. Este hombre utilizaba métodos novedosos, incluyendo redes sociales en las cuales promocionaba oportunidades laborales para gente de bajos recursos. Su oferta laboral era el sicariato, y una vez que los reclutas se presentaban, no había vuelta atrás. Gracias a su excelente labor, el M3 se ganó rápidamente el puesto de jefe de plaza. Es ir reclutando una serie de personajes que en distintas zonas del país empezaron a asumir las así llamadas jefaturas de plaza. No era otra cosa más que jefes regionales. El M3 se convirtió en el jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Esta vez les ganaré la guerra! Durante años, el M3 se mantuvo prófugo, cambiando de zona de operaciones cuando sentía la respiración de las autoridades en la nuca. Mientras tanto, en redes sociales se exhibía rodeado de lujos y armas de fuego, esperando así cautivar a una audiencia de jóvenes desesperados por mejorar su condición social. Sin embargo, la suerte del sicario se terminó en la mañana del 20 de marzo de 2021. En esa jornada, en la zona de playa de Guayabitos, Nayarit, una balacera entre sicarios y uniformados fue la antesala de una captura histórica. Catapum, señores, catapum. Estos no son cuetitos, no son cuetitos. ¿Sabes qué verga? Pero... Un grupo de uniformados había rodeado una casa de seguridad donde se ocultaba el M3. El operativo incluyó personal de diversas fuerzas que tomó control no solo de la vivienda, sino también de las posibles rutas de escape para evitar la fuga de su presa. El criminal trató de evitar su captura abriendo fuego contra los agentes. Los disparos se escucharon en cada rincón de Nayarit. ¿Qué es eso? Oh my God, parecen balazos. Pese al armamento poderoso con el que contaba, al cabo de algunos minutos el M3 se vio superado por el operativo. Finalmente se entregó a las autoridades, aunque se describió como un simple sicario sin demasiada importancia.
¿Me puede dar su nombre? Eric Joel del Toro López. Alias. M3. ¿El M3? Sí. ¿Usted a qué cártel pertenece? Jalisco. ¿Usted qué es? Sicario. ¿Sicario? Sí. ¿Jefe de sicarios? No. ¿Jefe de plaza? Sicario. Lejos estaba de ser la verdad. Este sujeto era un peso pesado del crimen, un responsable directo de la violencia y el reclutamiento masivo de jóvenes. Según fotografías filtradas en redes sociales, los agentes de la Sedena le decomisaron un auténtico arsenal. Armas de grueso calibre, incluido un lanzador de cohetes soviético RPG-7, 5 armas largas, 3 de ellas equipadas con lanzador de granadas, un arma corta italiana del tipo Beretta, cargadores y municiones. Hoy en día el M3 está tras las rejas, pero su accionar deja en claro que el CJNG se actualiza y busca nuevas maneras de contaminar a la sociedad, convenciendo a las personas marginadas de transformarse en soldados del Mencho. El cuchillo capturado, el R3 en la mira, el M3 encarcelado. Sin embargo, el CJNG sigue creciendo a pasos agigantados, porque siempre habrá un nuevo jefe de plaza con hambre de poder y otra fosa anónima para esconder las evidencias. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.